que para amar a Dios no se necesita ser viejo. Como decíamos en un estudio pasado, que el Señor Jesucristo no es una ambulancia, que cuando estemos muriendo llamamos al 911 de Cristo que venga corriendo a salvarnos. No, eso no es así, mis hermanos. Para amar a Jesucristo no hay edad. Vamos a ver algo para hablar de Timoteo. Lógicamente tenemos que hablar de Pablo, porque Pablo es el padre espiritual de Timoteo y él influyó mucho en la vida de Timoteo, y no fue tampoco por casualidad, sino fue porque el Señor así lo permitió. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo hizo el primer viaje misionero, ¿sabe que el apóstol Pablo hizo 3 viajes? Cuando hizo el primer viaje misionero fue a Antioquía, y de ahí siguió. No voy a hablar de Pablo, voy a darle cierto pincelada, nada más. Él empezó por Antioquía de Siria, y entonces de allí fue a Iconio, eso es en Asia Menor. Fue a Iconio. Cuando estaba en Iconio, le formaron los judíos que vivían allí. Ustedes recuerdan que Pablo iba predicando a Cristo crucificado, y que la mayoría de los judíos no entendían esta transición, que ya no era bajo la ley, sino que era bajo la gracia, y la gracia era la que iba predicando Pablo. Entonces formaron un alboroto, y entonces tuvieron que salir corriendo para Derbe y Listra. ¿Por qué? Pero es que me pasaba a decirle que ahí en Iconio, Pablo sanó a un paralítico. Y entonces la gente le formaron por eso un alboroto a ellos. Y entonces cuando ellos fueron huyendo a Derbe y a Listra, que eran ciudades, que eran de la misma provincia, pero que quedaban cerca. Resulta, mi hermano, que allí en Listra, ellos estaban predicando cuando llegaron, se dieron cuenta los de Iconio que ellos estaban en Listra, y fueron allí y le armaron también un lío grandísimo. Y entonces cuando le armaron este lío grandísimo, los cogieron, lo apedrearon y todo, porque había un grupo de brujos, vamos a decir, de paganos, es la cosa, de paganos que querían adorarles a ellos, porque decían que Pablo era un mensajero de Zeus, el rey, que en los romanos le llamaban, ¿cómo era que le llamaban? Déjenme ver. Bueno, tanto que apunto, y entonces ahora cuando lo quiero buscar no lo veo. Bueno, a un rey pagano romano, y decían que el palabrero era Pablo, porque era el mensajero, y que Bernabé era Zeus. Y entonces le fueron a llevar toros que los habían matado, y querían hacerle, bueno, querían tratarlos como dioses. Y entonces, como Pablo no aceptó, recuerda, estoy hablando del primer viaje, como Pablo no aceptó, entonces lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad, y allá fuera de la ciudad lo dejaron como muerto. Entonces, dicen los exégetas que no fue que lo dejaron como muerto, fue que prácticamente lo mataron, que Pablo resucitó, el Señor lo resucitó a Pablo de ahí. Y entonces cuando se agolpó la multitud que estaban ahí viendo que los estaban apedreando, dentro de ese grupo estaba Timoteo. Y entonces de ahí se levantó Pablo con Bernabé, digo, Pablo solo era el que la apedrearon. Se levantó Pablo, y entonces de ahí
en ese apedreamiento fue que conoció a Timoteo. Aunque la Biblia no lo dice, pero parece que Timoteo se lo llevó para allá, para su casa, y allí lo curaron. Y bueno, allí hubo una relación entre Pablo y la familia de Timoteo. Pero Pablo después regresó a Jerusalén. Cuando se llegó el turno de hacer el segundo viaje misionero, entonces Pablo, que Timoteo tenía muy buen, ¿cómo se dice esto? Muy buen testimonio. Timoteo tenía muy buen testimonio de que era un creyente, de que predicaba la verdad, que era un muchacho juicioso. Bueno, buen testimonio tenía. Entonces Pablo lo cogió. Lo mandó a circuncidar, porque como los judíos sabían, no para que se salvara, sino para evitarle problemas a Timoteo, porque los judíos eso era lo que enseñaban, que tenían que circuncidarse los gentiles. Recuerden que Pablo fue hasta allá, hasta Jerusalén, y fueron llevando ese problema que querían que los judíos, que los gentiles judaizaran. Bueno, pero para evitarle problemas, Pablo lo mandó a circuncidar y se lo llevó en su segundo viaje misionero. Se lo llevó Pablo con él. Y les voy a decir que Timoteo, yo hago como los hijos míos me critican, porque yo cuando cojo un libro, yo le leo el final. Y yo, ay Dios mío, yo sé que eso no es así, yo sé que eso no es lo correcto, pero yo cojo y leo el final porque me desespero y quiero saber qué es lo que va a pasar con esa gente. Entonces yo a ustedes les voy a dar el final de Timoteo. Mire, Timoteo era un muchacho nacido en Listra. Ya les dije que Listra era una ciudad que fue, todo ese sitio de ahí, en un principio fue fundado por los eteos, que eran asiáticos. Pero después llegó el Imperio Romano y entonces el Imperio Romano tomó también todas esas partes de ahí, de Asia Menor, donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Y entonces, bueno, de ahí, de ese sitio, era Timoteo. Y entonces después, y Timoteo, cuando Pablo lo conoció, tenía entre 22 y 24 años. Era un joven. Y entonces cuando Timoteo murió en Macedonia y lo lapidaron. O sea que lo apedrearon, lo amarraron a un caballo y el caballo salió corriendo, arrastrándolo por todas las calles y lo apedrearon y allí murió Timoteo. Tenía entre los 36 y los 38 años. Pero todo ese tiempo había estado con Pablo. Y Pablo allí instruyéndolo a él, instruyéndole. Cuando, bueno, ya se murió Timoteo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar. Pero yo tenía que decirle el principio de cuántos años tenía cuando Pablo lo conoció, cuántos años tenía cuando murió. Estuvo con Pablo haciendo todo el trabajo misionero de Pablo. Y después cuando leamos ahí algo, vamos a ver que fue así, cuando vemos algo de Timoteo. Entonces, el título de este estudio se llama Un pastor con problemas. ¿Por qué mis hermanos tenían problemas? Primero, porque él era cuando Pablo lo dejó de pastor, ahí era relativamente joven, pero y usted va a leer en la carta de Apocalipsis de Éfeso,
que después vamos a estudiar también la carta de Éfeso, pero que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Dice que esa iglesia tenía algo que le gustaba al Señor, porque lo que odia al Señor, el Señor espera que nosotros también lo odiemos, que es el pecado. Lo que a Dios no le gusta, a nosotros no nos debe gustar. Pero hay gente que se acomoda al pecado de la gente y se lo deja pasar. Pero la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, no. Y decía, tienes algo bueno, que aborrece a los nicolaitas. Los nicolaitas eran un hombre que era un hereje. Ya yo le expliqué lo que era la herejía. La herejía es no seguir la palabra de Dios, la palabra cristiana. Por eso que dice ortodoxia. Ortodoxia es decir, usted está de acuerdo con, ¿verdad? Entonces, si usted no está de acuerdo con esa iglesia, la iglesia la puede considerar un hereje. Entonces, ese Nicolás era un hereje. Y la iglesia de Cristo no lo aceptaba. Entonces, en esos tiempos, era Timoteo, pastor que se movía en medio de una, Dios mío, de una ciudad horrorosa, horrible. Porque entonces también tenemos que hablar, para hablar de Timoteo, tenemos que hablar también un poquito de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande, una ciudad, ¿cómo se diría eso? Una ciudad riquísima, que tenía muchísima gente, era un puerto donde los romanos, en la época del imperio, ese era el resort de los romanos. Esa era una ciudad lujosísima donde se le daba culto a la diosa Diana de los Efesios. Bueno, entonces Timoteo y Pablo, que Pablo duró, el sitio donde más duró Pablo fue allí en Éfeso, que duró 2 años. Y Timoteo estaba viendo todo lo que Pablo hacía y todo lo que sufría y todo como hacía las cosas y todo. Pues cuando leamos las cartas a Timoteo, usted va a entender todo lo que yo les estoy explicando hoy. Entonces decimos que era un pastor sufrido, ¿verdad? Entonces dice así, cuando Pablo lo conoció, usted sabe que el Espíritu Santo, a la magnitud de que Pablo lo tenía, él le miraba a los ojos a una gente y sabía quién tenía fe. Y como cuando sanó al cojo este que le hizo el problema, él lo miró y viéndolo dijo, tú tienes fe para ser sanado. Levántate de ahí y anda y qué sé yo cuánto y tal, y ahí fue donde pues, se formó el alboroto. Entonces imagínense usted, si él podría ver de la misma manera quién era Timoteo. Él miró a Timoteo y él dijo, este es el mío. Este es el hombre que Dios me ha puesto en mi camino para que yo lo enseñe y le diga cómo tienen que ser las cosas. Y de ahí tengo que darle toda esa vuelta a mi hermano para que sepamos que esto está escrito para los últimos tiempos, que eso está escrito para nosotros. ¿Qué fue lo que Pablo vio en Timoteo? El amor que él tenía para el Señor. El amor que él tenía para el Señor. Ustedes ahora me dirán, como me preguntaba yo cuando estudiaba, ¿verdad? Que estaba uno mirando. Entonces, ¿por qué la carta a los Efesios dice ¿sí? que les quitaría el candelero de su lugar? ¿Por qué? Porque habían dejado el primer amor.
¿Cuál era ese primer amor, mis hermanos? Los que todos sentimos, pero que nunca debemos dejar. Ese primer amor no se debe dejar, porque el Señor no le agrada eso de que usted, porque usted está, ahí están metidas con las emociones. Usted está contento, que si yo cuánto, que si que lo otro, que aquí, que allá. Como ayer que oía yo el testimonio del cómico este, ay, se me olvidó el nombre ahora. Bueno, que la muchacha que lo entrevistaba decía, sí, pero es que cuando a uno lo predican los evangélicos, le dicen a uno que uno se le acabaron los problemas, que ya no va a haber problemas. Entonces, como yo digo, están mintiendo el que predique de esa forma, porque el Señor mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Lo cual significa que no es que no vamos a tener problemas. Los problemas van a estar, lo que tenemos es alguien que nos soluciona los problemas. Eso es diferente. Por eso es que Cristo no tiene iglesia, ni religiones, ni nada de eso. Él viene al corazón del que le cree y le ayuda. Pero no es como la gente dice, se te acabaron los problemas. No. Los problemas no se acaban. Bueno. Entonces dice así. Bueno, después cuando ya pasó todo ese tiempo que Timoteo anduvo con Pablo, y Pablo tenía que ir a Roma porque él tenía que ir a Roma. Él lo dice ahí en su palabra, que él debía ir a Roma. Y entonces se despidió en Mileto, que era un puerto ahí también de Asia Menor. En Mileto y Troas cogieron un barco y se fueron para Jerusalén. Y ahí se reunió Pablo con todos los miembros de la iglesia de Éfeso. Ya había estado allí 2 años. Y entonces inclusive le dice, ahí mismo le dice pues a Timoteo que él recuerda de él, que él recuerda sus lágrimas con los que Timoteo lloró cuando él se despidió de Timoteo. Y dice que bueno, entonces dice aquí, que aparte, y el joven Timoteo pues se quedó allí de pastor, ¿verdad? Cuando se fue Pablo para Roma. Entonces dice, el joven Timoteo, a pesar de su fe no fingida, de su amor por la obra, de su pasión por las almas, a pesar de todo eso, se estaba dejando envolver por una rutina, con un válido sentir, pero de una manera incorrecta, donde solo se hacen cosas, pero el fuego del amor de Dios no está allí. Miren, mis hermanos, ustedes recuerdan a Moisés. Entonces, ahí en esto yo nada más veo como una multitud de personas encima de otra persona que quiere servirle a Dios. Esa es la enseñanza de hoy, que no nos tenemos que dejar impresionar porque un cúmulo de personas lo quieran sacar a usted de ese camino donde usted va. Y eso va a suceder porque el diablo así que persigue. Entonces, Timoteo, joven, y era un muchacho más bien tímido, pero a pesar de tímido, también era un muchacho que le gustaba las discusiones y tenía ese ímpetu de la juventud de que decía las cosas a lo mejor sin medida, y porque el hecho de que fuera un poco tímido no quiere decir que era un bobo, que era un idiota, no. Él tenía sus problemas y era humano, y la gente lo influenciaba con cosas, imagínense, queriéndole meter en la iglesia la doctrina de los nicolaitas, que ya le dije yo cuál era, que querían que siguieran las doctrinas de
de la diosa Diana, de Diana de los Efesios, que ya ustedes saben esto, de Diana de los Efesios. Tenía esa gente metida allí. Tenía los viejos ricos y toda esa gente que también se metían ahí a querer mandar, y que como él era joven, querían como ponerle cosas porque él era joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que la iglesia de esa de Éfeso, donde él estaba pastoreando, llegó a ser como cuando usted va a un trabajo, como cuando usted trabaja en un sitio y va y hace todo lo que usted tiene que hacer, porque vamos a decir que el dueño del negocio le está pagando por eso. Y usted, eso es mecánico, usted va, se acuesta, va, hace su trabajo y ya. Eso es un trabajo secular. Pero eso no es la iglesia de Dios. Y ninguna persona se debe dejar agobiar, porque ese es el estudio, mi hermano. Ese es el estudio. Nadie se debe dejar agobiar por la gente que esté en la iglesia, que quiera ponerle tantos defectos a usted, que usted se termine sintiendo bueno, y que entonces, no. Su primer amor, el amor es para el Señor. Usted tiene que hacer lo que el Señor le diga, y la otra gente, mire, olvídelo, porque este hombre, Timoteo, que era que tenía una fe no fingida, como Pablo la vio, que tenía un amor por Dios. Ya la opresión de la gente, al igual que Moisés, ustedes se recuerdan la historia de Moisés, ya lo estaban sacando de esa comunión que él tenía con Dios, y ya lo que estaba haciendo allí era como una rutina. Y hay que ir, hay que predicar, hay que hacer el culto, hay que ir de allí, hay que ir acá, y ya, y para su casa, y ya. Oiga, esto es el estudio. No dejarnos impresionar por nadie que le diga que lo que usted está haciendo, si es que lo está haciendo, no es así. Entonces dice, ¿qué podía estar pasando allí? Voy a leer rápidamente en Segunda de Timoteo, y si alguien tiene su Biblia puede buscarlo ahí. En Segunda de Timoteo 3, del 1 al 8, donde le dice Pablo le dice esto a Timoteo. Dice esto a Timoteo. Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, al igual que hoy, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Usted sabe que hoy sucede eso. Ávaros, vanagloriosos, pero no buscan la gloria de Dios, sino buscan la gloria de ellos y el dinero de la oveja. Soberbios, blasfemos. Ustedes saben lo que es el blasfemar de Dios, ¿verdad? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Usted sabe quién es lo bueno, ¿verdad? Lo bueno es Cristo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que también tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. Nunca acaban de aprender, pero para que vayan a su casa los pastores y la gente. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque no están en eso. Y de la manera
que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Mis hermanos, esto es lo que se mete a cualquier iglesia que esté buscando de Dios. Eso es lo que se mete, este tipo de gente. Por eso es que usted no tiene que oír a todo el que le diga, no. Usted oiga a todo el mundo, usted oye a todo el mundo. Usted va donde el Señor. Usted va donde el Señor. Porque usted ve iglesias de esas que simplemente son unos clubes y unos teatros y unos paseos y unas cosas. Bueno, como yo digo, aquí en la iglesia de nosotros viene el que se quiere salvar. Aquí hay estudios de la palabra. Estudios de la palabra y una que otra coinonía, un día de madre, un día de padre, un día de esto, pero lo que tenemos los pastores es que estudiar la palabra de Dios con la iglesia, porque una iglesia con conocimiento es una iglesia fácil de llevar. Fácil de llevar, como le decía Salomón al Señor. Señor, dame tú la sabiduría para manejar tu pueblo, porque es que uno no más tiene que repetir lo que Dios mandó a decir, pero uno no va a inventar nada, ni usted puede obligar a una persona a que entienda. El único que hace que la gente entienda es el ministerio del Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a esta gente a escribir esto. Pues él es el mismo que le va a enseñar a una iglesia lo que debe hacer. Así que esto es lo que yo quiero, que en esta mañana, si usted mañana es pastor de una iglesia, usted es pastor, no se deje influenciar de nadie. Usted solamente que sea una gente como un Pablo, que usted está viendo con él lo que está haciendo, entonces también uno tiene que oír, ¿verdad? Porque uno también debe oír, pero usted va donde Dios y lo confirma. Porque si usted es creyente y si usted cree que Dios le habla, el Señor le va a hablar. Así como le habló a estos que inquirieron, a los profetas del tiempo antiguo y a los que, y a Abacud y a toda esa gente, así como les habló a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Gente igual que usted y que yo. Así que eso es lo que debemos aprender. Entonces dice que podría estar pasando ahí, pues esto, que había en la iglesia ese montón de gente. Entonces dice, en definitiva, Timoteo estaba pasando por dificultades que lo estaban haciendo menguar. Fíjese, ya él se estaba dando oído. No que le daban oído a toda esa gente, pero sí a algunos. Entonces, era una iglesia, esta iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Ya se estaba volviendo mecánico él, o automático. Prendía un botoncito y salga a hacer su trabajo y ya. Pero no, ya no sentía esa pasión por hacer este trabajo. La fuerte influencia del mundo, esta que estaba metida ahí, el mundo estaba metido en la iglesia. Falsas doctrinas que querían incorporar a la iglesia, los nicolaitas. Ya a ustedes les dije quiénes eran los nicolaitas. Los adoradores de la diosa Diana que querían estar envolviendo a los hermanos que estaban ahí para llevárselos para allá, para el otro lado. Y también las propias debilidades a causa de su juventud. Claro, él era un muchacho joven y aparte de joven, él era humano. Podía que alguna gente le estuviera convenciendo de alguna cosa. Y yo creo,
como leí por ahí también, que las dificultades de la juventud que él tenía, era que él era una persona que por eso es que Pablo le dice, deja de estar discutiendo con la gente, deja de estar discutiendo de fábulas de viejas, deja de estar hablando con necios, déjate de esas cosas y predica la palabra, dedícate al Señor. Vamos a ver qué más sigue aquí. Entonces dice, déjame ver si el 1 del 6 al 7 ya lo leí, sí. Ajá. Entonces dice, Pablo no le dice, fíjese, aquí hay otra lección que aprender. Pablo no le dice que permita que Dios le avive el fuego que está en él. Primera de Timoteo, esta que yo tengo aquí segunda. Primera de Timoteo 6, 7. Primera de Timoteo, del 6 al 7. Bueno, vamos a ver. Dice así, con advertencia contra falsa doctrina. El 5 dice, pero el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, de la que Pablo le dice que no se meta en eso, queriendo ser doctores de la ley, porque tú sabes que siempre hay gente que sabe más que nadie, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, la ley no es para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios. Entonces, vemos, mis hermanos, que todo lo que se opone a la sana doctrina no hay que entrar en discusión con esa gente. Si a usted no le parece lo que usted está aprendiendo aquí, dice usted puede coger su ruta. Esto es lo que le está recomendando Pablo a Timoteo. Entonces dice, y él no le dice, fíjese, que él no le está diciendo ahí que le pida a Dios que avive el fuego que hay en él, no, sino que le exhorta que sea él el que avive el fuego del don de Dios que habita en él. Este fuego se puede entender como una llenura del Espíritu Santo. Y por causa de las constantes influencias del mundo, el diablo y la debilidad de su carne, la comunión con el Espíritu Santo se estaba viendo interrumpida en este muchacho. Ya ustedes saben cuántas cosas. El mundo, el diablo, la constante debilidad de la carne de él, estaba debilitándolo. Miren, hermanos, que tanto es así el peso que tenía ese muchacho, que se enfermó. Se enfermó del estómago. Timoteo sufría del estómago. Por eso que Pablo lo recomienda que tome vino, porque el vino le fortalecía el estómago. No era que lo estaba mandando que se emborrachara, no, sino que se tomara su copa de vino para que fuera como un aperitivo, no, como un digestivo, como una especie de un digestivo le mandaba Pablo. Entonces, ¿sabe qué era Timoteo también? Cobarde. Él era un poco cobarde.
Pero pasó la de Pedro. La cobardía que lo rodeaba podía hacer menguar su amor hacia Dios y hacia las almas, por lo que quizás muchas veces sus labios no predicaban el evangelio. La cobardía que lo atormentaba lo podía hacer menguar en creer que sería capaz de vencer las tentaciones de su juventud, o sea, de eso de que le dijeran que Dios no era Dios, por ejemplo, y él se quedara calladito, ¿sí? Y él decía, y Pablo diciéndole, deja las vanas conversaciones, y que perdería el buen juicio de sus actos. ¿Vio? En definitiva, el espíritu de cobardía podía sacarlo del camino hacia la vida eterna. Pero claramente Pablo sabía, oiga bien, que el Espíritu Santo que habitaba en él y en Timoteo, que lo sabía Pablo, por su clara fe no fingida, tenía suficiente poder para hacerle vencer ante la cobardía y llenarlo de mucho más amor por Dios y por las almas e infundirle fuerza para ayudarlo a vencer cualquier tentación. De esa te está discutiendo y le está haciendo cosas. Es por eso que Pablo no le pide que deje que Dios le avive el fuego. Que Pablo no le pedía a Dios, avívale el fuego a Timoteo. No. Que avive el fuego en su corazón, sino que le aconseja a él, que sea él quien lo haga. Vamos a entender esto. Sea él quien lo haga. Porque él conocía también como el apóstol que tan solo había que llamar al Espíritu Santo y éste respondería a su clamor. ¿Saben lo que es el clamor, verdad? Pedir, que no es orar, es clamar, hasta con llanto pedir las cosas. El Espíritu Santo entonces soplaría en la llama que había en él, pero no lo haría, al menos que él mismo lo pidiera, que ejerciera la fe que había en él. Miren, mi hermana, hay oraciones que no son ni los pastores, ni los hermanos, ni la otra gente que tienen que orar por esa persona. Hay cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la iglesia nuestra. Estamos un montón de gente ahí. No sabemos qué don es para que Dios lo llamó a usted. Yo no puedo poner, Señor, mira, aviva el fuego a este, dile qué don es que él tiene. No. Por eso es que tenemos que estudiar y aprender, mi hermano. Cada persona, como le enseña Pablo a Timoteo, debe decir, Señor, ¿a qué tú me has llamado? ¿Cuál es el don que tú me has dado? Por favor, Espíritu Santo de Dios, que yo te creo a ti. Aviva ese fuego que hay en mí, que lo pusiste tú. Avívalo. Pero se lo tengo que pedir yo. No que otro ore por mí para que avive el fuego que hay en mí. No, es yo que tengo que pedir. Que el Espíritu Santo avive ese fuego en mi vida para poderle servir al Señor. Pero no es porque otro lo está mandando. El Espíritu Santo para eso no es mensajero de nadie. Es usted que tiene que pedir que venga el Señor y avive ese fuego que hay en usted, ese don que él ha puesto, porque sepan, mis hermanos, todos, que Dios no lo llama a usted porque se siente en un banco. Eso ya lo sabemos. Dios no lo ha llamado a usted para eso. Dios lo ha llamado para que le haga un trabajo aquí en la tierra, para que el Señor, usted le haga un trabajo al Señor aquí en la tierra. Y usted es el que tiene que pedirle al Señor para qué fue que el Señor lo llamó. ¿Y qué don fue el que le dio? Porque de que lo tiene, lo tiene. Dios no llamó a nadie para que no hiciera nada. Y ni tampoco para que a usted le guste el don de la otra y se vaya con la otra a hacer lo que no, el Señor no le ha mandado. Pídale, mis hermanos, a partir de hoy,
Digo, eso es desde que usted se convierte, pero vamos a decir como que vamos a suponer como que usted nunca lo hubiese hecho, eso es un suponiendo. Pídale al Señor que le avive el fuego que usted tiene ahí. ¿Para qué fue que Él lo llamó? ¿A qué fue que lo llamó a su servicio? Para que entonces entienda a qué usted se tiene que dedicar. Y Él le dice, fíjate lo que le dice, que lo que yo estoy diciendo no es mentira, que Pablo le dice a Timoteo ahí, ustedes pueden ir a leer las cartas de Timoteo ahí, y pueden buscar también donde quieran. El siervo de Dios le dice, no debe ser rencilloso. A él le gusta como que discutir, como le decía yo. El siervo de Dios no debe ser rencilloso. Eso de la gente ponerse a discutir religión, por el amor de Dios, ¿quién se va a poner en eso? Porque ni usted va a convencer al otro, ni el otro lo va a convencer a usted. Entonces el siervo de Dios no debe ser rencilloso. Usted fue llamado a predicar a Cristo crucificado, como decía Pablo, y ya. Fue llamado a predicar a Cristo crucificado. Debe ser manso para con todo. Si usted viene a pelear conmigo porque yo estoy predicando la verdad y usted no lo quiere creer, ese es un problema suyo. Yo no me tengo que alterar por eso. Y eso era parte de lo que le pasaba a Timoteo, que se alteraba cuando le decían que no era como él lo estaba haciendo. Debe ser acto para enseñar. Acto con P, acto para enseñar. Y sufrido. ¿Por qué? Porque, dirán, ay, este bobo, mire, no se enfrenta conmigo, no, eso es lo que creo que la ciencia que estudia la apología, que usted debe saber discutir, o sea, usted quiere, usted tiene su verdad, yo tengo la mía, yo creo en esto, no sé qué, pero en mansedumbre, mis hermanos, en mansedumbre. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora, por último, Segunda de Timoteo 3. 3:1. Ay, Dios mío, Señor. Bueno. Gloria a Dios. Bueno. Yo lo tengo aquí copiado ahora. Yo tengo aquí el 3:1, pero no creo que sea 3:1. Pero pues no me sale aquí en la palabra. Pero está aquí en la palabra. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina. Eran como 15 años que anduvo Timoteo con Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que ahorita les digo lo que es, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Recuerdan cuando los persiguieron en Antioquía? Iconio, cuando tuvieron que curaron al cojo y tuvieron que salir corriendo para Listra. En Listra, que también los tiraron hasta afuera, que fue donde conoció él a Timoteo. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado Jehová. Ahora, cuando él dice longanimidad, vamos a ver por el diccionario qué es longanimidad. Mire, la longanimidad es la
estrecha relación entre la perseverancia, eso era Pablo, y constancia de ánimo, que no seamos tan variables, ante los obstáculos y las adversidades. Mis hermanos, un buen miembro de Jesucristo debe tener longanimidad. No se debe dejar vencer por los obstáculos ni por las adversidades. También longanimidad se refiere a la benignidad, la clemencia y la generosidad. Esas son cosas que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Al final, a la iglesia de Éfeso le quitaron el candelero. Parece que esa iglesia no estuvo de nada. El apóstol, el siervo Timoteo, como ya se los dije al principio, lo mataron ahí en Iconio, que era por ahí mismo. Arrastraron en un caballo, lo apedrearon y lo mataron. Eso fue por el amor de Dios, por la fe genuina, no fingida. Gloria a Dios le damos, mi hermano, con estos tiempos. No andamos sufriendo de ese tipo de cosas. Permite el Señor que nosotros no nos toque vivir una cosa así, pero uno no sabe, Dios es el único que sabe. Pero yo creo, mis hermanos, que nosotros sacamos una buena lección. Porque al fin y al cabo, todas esas cosas que Pablo le dijo y las que él vio, como cuando Josué se le pegó a Moisés, y entonces Josué fue el que entró allá a la tierra prometida. Así, Pablo fue al contrario, el que escogió a Timoteo y se lo llevó y lo llevó a la vida eterna. Así lo hayan arrastrado por las calles de Iconio con un caballo y lo hubieran apedreado. Mi hermano, todo por el amor de Dios. Todo para que nosotros hoy podamos predicar que el amor de Dios debe ser antes que todas las cosas. Y que no debemos dejar el primer amor. Porque sin el primer amor, nadie va a entrar al reino de los cielos. Hay que conservar ese primer amor para poder ser llamados hijos de Dios. Yo espero, mis hermanos, que se haya entendido y que la lección que hayamos aprendido hoy haya sido de beneficio a nuestras vidas. Que el Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Buenas tardes.